Lo que sale de ti es lo que vas a recibir. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar del poder de la palabra. El poder de la palabra radica en que la palabra es el pensamiento hablado. El pensamiento hablado nace de la creencia. Nosotros tenemos una creencia y esa creencia nos bota pensamientos los cuales son inconscientes, los cuales son los que no pensamos y vienen de manera involuntaria. Y esos pensamientos, a raíz de nuestra creencia, si tenemos una creencia positiva, van a ser pensamientos positivos. Y por ende, la emoción va a ser positiva. Pero si es al contrario, va a ser de la misma manera. Es por eso que cuando nosotros hablamos, es el pensamiento hablado. La palabra es el pensamiento hablado. La palabra, en este caso, reafirma y confirma tu vibración. Cuando tú quieres cambiar tus creencias, las puedes hacer a partir de tus pensamientos. Primero identificándolos y repolarizándolos en ese momento. Cuando identificas una creencia negativa, la puedes repolarizar pensando su contraparte en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un pensamiento catastrófico, lo que hace es hacernos sentir mal, hacernos sentir una emoción negativa. Mientras que si pensamos en algo positivo, un pensamiento de fe, ¿no? De progreso, nos va a hacer sentir efectivamente fe. Es por eso que cuando tú dices un pensamiento, estás reafirmando y estás confirmando tu vibración. Estás fortaleciendo esa vibración. Entonces, es por eso que cuando nosotros hablamos, no lo decimos para los demás. Porque el inconsciente, en primer lugar, no entiende ni de chistes, no entiende ni de personas, no entiende de nada, solamente entiende de él, de unidad, de que él existe. Entonces, por más que tú hables mal de alguien más, tu inconsciente va a tomarlo como si lo estuvieras diciendo para ti. Es efectivamente eso. Al tratar de criticar algo, tú lo estás alejando de tu vida. Cuando hablas mal de una persona que tiene dinero, pues lo alejas de tu vida. ¿Por qué? Porque tu inconsciente lo toma como si eso fuera negativo para tu vida. Y por eso lo descarta. Es como, por ejemplo, cuando yo critico, ¿no? Yo pienso que estoy haciendo daño al otro, pero en realidad no estoy haciendo daño al otro. Me estoy haciendo daño a mí mismo. Porque soy yo el que está vibrando en esa energía. Soy yo, o es de mí de donde sale esa energía de crítica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú criticas, vibras en crítica y atraes más de crítica. Una historia de una señora era de que le habían robado su casa y ella no entendía por qué le habían robado. Y recordó que hace tiempo atrás ella se había metido en un conflicto donde en un mercado culpaban a un joven de que había robado. Ella ni siquiera sabía cuál era el inconveniente y se puso a criticar. Ah, que eres un ratero, sin saber ni siquiera, bueno, si fuera bueno o malo, si fuera por comida o no sé, en fin. Al final, ella se puso a criticar. Y entonces, ¿qué es esto? Friedrich Nietzsche nos decía, cuando tú ves mucho tiempo hacia un abismo, el abismo ve hacia adentro de ti. El que pelea con monstruos debe de tener cuidado de no convertirse en uno. O sea, ¿qué quiere decir? Que en lo que tú prestas atención se expande. Entonces, esta señora al criticar lo que había hecho era mirar a los ojos. Tú cuando criticas, disculpen, generas un juicio. Y al generar un juicio, lo que estás haciendo es dando entrada a tu vida a esa energía. Es como cuando tú generas un juicio y te voltea a ver así, ¿no? Y te mira así. Y te dice, ¿tú quién eres para que me juzgues? Déjame ser. Y ese mismo hecho de lanzar el juicio es como conectar un tubo y empezar a absorber esa energía. Explicado de otra manera, es que cuando tú criticas, en este caso criticó a un robo, empezó a vibrar en robo, empezó a vibrar en crítica de robo. Por ende, atrajo una situación parecida a esa. Porque cuando tú criticas algo, no estás haciéndole daño al otro, te estás haciendo daño a ti mismo, porque eres tú el que está emitiendo esa frecuencia. Eres tú el que debe de cambiar y ni siquiera tener juicio. Y efectivamente, cuando tú dejas de tener juicio, es el estado del ser, ¿no? Es un estado de observar, es un estado demasiado elevado, donde tú no puedes generar juicio. Y lo puedes entrenar efectivamente viendo las noticias, por ejemplo. Viendo las noticias y, uy, por ejemplo, sale tal cosa tan fea que vemos hoy en día, ¿no? Y tú, generas juicio, ¿no? Tu ego quiere generar juicio. Pues simplemente di, así es. Las cosas son tal y como son.
y acepta. Y lo principal, tienes que hacerlo contigo mismo, aceptarte a ti mismo. Tienes que aceptarte y decir, ya, entonces no me genero juicio, yo soy tal como soy y me amo con mis defectos y mis virtudes, la cual podríamos considerar una buena autoestima. Tener una buena autoestima no es quererte, pintarte, amarte, no, decirte cosas, es en parte, ¿no? Pero lo más importante en este caso es reconocer tus virtudes y tus defectos y aceptarte tal y como eres desde ese punto de vista. Entonces, regresando al tema, nosotros vibramos, en este caso, cuando nos conectamos a una energía. Es como cuando yo critico el dinero, ¿no? Critico al que tiene dinero. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estoy vibrando en esa crítica. No lo tengo, odio, es malo. Y por ende voy a traer más de esa energía. Entro en un bucle interminable. Es como cuando tú debes de reaccionar de manera positiva ante un evento negativo. Como por ejemplo, se te rompe el carro y no tienes con qué pagar. Tú lo que tienes que hacer es reaccionar como tu versión más elevada. ¿Cómo reaccionaría tu versión más elevada? Si reaccionas de manera reactiva como la persona que eres siempre, pues vas a traer esa energía siempre y va a entrar en un ciclo, el cual para salir simplemente es cambiar tu reacción ante la misma situación, aprender a ver lo positivo en lo negativo. Y efectivamente es lo que nosotros hasta debemos hacer con las personas. Y esto es lo que nos pide el Padre, perdonar. Y esto es lo que antecede a los famosos milagros. Porque cuando tú empiezas a ver lo positivo en lo negativo, en una persona, pues por más mal que te haya hecho, porque cuando tú ves lo negativo en esa persona y describes lo negativo en esa persona, tú vibras en eso. Al final no le haces daño a él, te haces daño a ti. Es por eso que tienes que entender que lo que tú criticas o maldices lo alejas de tu vida. Lo alejas de tu vida. Tienes que bien decir, tienes que decirlo bien, bendecir. Tienes que bendecir las cosas que te pueden causar un poco de envidia, pero tienes que tratar de admirarlas. ¿Para qué? Para que tú tengas un pensamiento positivo con respecto a eso y vibres en eso. Es como cuando una persona se la pasa hablando todo el día mal de, de las personas que tienen pareja. Esa persona se va a quedar sola siempre. Porque le está diciendo a su inconsciente, de manera indirecta, que eso es malo para ella. Y de la misma manera, cuando criticas a una persona que tiene dinero, lo alejas de tu vida. Entonces tienes que entender que lo que tú bendices para ti, también lo tienes que bendecir para otros. Y lo tienes que decir para otros. Si tú bendices salud para otros, la salud va a venir a ti. Porque tu inconsciente no reconoce la vibración porque es tuya. No reconoce que es para otro. Simplemente reconoce tu vibración, lo que tú estás emitiendo. Si tú maldices miedo, estás vibrando en miedo. Estás poniendo tu enfoque en el miedo. Y efectivamente eso es lo que vas a estar atrayendo. Pero si tú bendices salud, prosperidad, abundancia, éxitos para todos, te lo estás bendiciendo para ti mismo, porque estás vibrando eso. Es por eso que siempre tenemos que hablar bien de las personas, y por más negativas que somos, porque sean, disculpen, que sean las personas, es como por eso Jesús nos decía, amen a sus enemigos. Encuéntrale algo positivo a tu enemigo y perdónalo. Todas las personas tienen algo positivo. Porque tú al final, enfocándote en eso negativo, enfocándote y deseándole, digamos, el mal, tú estás vibrando en mal. Y por ende vas a atraer más de esa vibración, situaciones parecidas a ella. Es por eso que en primer lugar tienes que tú saber muy bien, en este caso, qué es lo que vibras. Cada vez que trates de hablar mal de alguien, recuerda, de mí sale la vibración y a mí me hace daño. Cada vez que quieras maldecir a alguien, de mí sale la vibración y a mí me hace daño. Cada vez que alguien te quiera hacer renegar por joder, porque hay gente así,
que te quiere hacer renegar por joder. Y efectivamente, ¿qué tienes que decir en ese momento? Tienes que decir, no tengo que renegar, esta persona me está demostrando lo que ella es, porque lo que ella es no tiene que ver conmigo, sino con su experiencia de vida. ¿Por qué me tengo que ofender? Y si me ofendo, al final soy yo el que vibro en odio, y por ende voy a traer más de eso. Entonces, es la reacción y lo que tú pones en tu foco, lo que tú vas a estar atrayendo. Tienes que enfocarte en lo que quieres. Bendice salud, bendice prosperidad, bendice con amor, porque en eso tú vas a vibrar. Si vibras en crítica, si vibras en miedo, en odio, en resentimiento, de eso sale de ti y a ti eso vuelve. Si tú vibras en crítica, pues vibras en crítica y alejas eso de tu vida, porque a tu inconsciente le indicas que eso es negativo para ti. Recuerda que nosotros no estamos atrayendo todo el tiempo lo que pensamos de manera consciente. Nosotros atraemos lo que pensamos de manera inconsciente. Nuestras creencias instaladas, lo que pensamos cuando no estamos pensando. Esa es nuestra frecuencia constante, la cual estamos emitiendo todo el día. Esta frecuencia constante se puede cambiar. Claro que sí, pero ¿cómo lo hemos adoptado en primer lugar? Lo hemos adoptado a través de ¿qué? De nuestros 5 sentidos. Porque cuando éramos niños nosotros veíamos a las personas, nosotros veíamos a eso y decíamos, pero ¿cómo? ¿No? Esta es la manera de vivirse y aprendías de manera inconsciente. Pero ¿sabes cuál? ¿Por qué quiero explicarles esto? Porque el cerebro o el inconsciente no entiende de bueno y de malo. No entiende que una creencia o una manera de vivir sea perjudicial o sea buena para él. Simplemente acepta. Simplemente acepta. Entonces, tú viste que para tener dinero tienes que esforzarte mucho. Esa es una creencia perjudicial para ti. Pero tu cerebro lo aceptó porque esa era la realidad que vivió en ese entonces cuando tú tenías tal vez 5 años y lo tomó como normal y la absorbió. Entonces, esto es lo que pasa. Que nuestro inconsciente no reconoce que es bueno y que es malo. Simplemente lo acepta. Y entonces, para nosotros tener cuidado, no hay que hablar mal de otras personas, no hay que hablar mal de nosotros mismos. Porque el cerebro no reconoce ni de bueno ni de malo. No reconoce ni de personas, solo reconoce de tu vibración, lo que tú emites. Entonces, a lo largo del tiempo tienes que darte cuenta de que todas esas creencias que tú tienes instaladas son las que generan tus pensamientos. ¿Ya? Son las que generan tus pensamientos. ¿Cómo puedo cambiar yo en este caso, una creencia? Tienes establecido en tu mente inconsciente que no puedes lograr las cosas. ¿Por qué? Porque de niño te hicieron sentir incapaz, tal vez en el colegio o no sé dónde, o hasta tus mismos padres te hicieron sentir incapaz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú intentes hacer un negocio, intentes hacer algo, no vas a creerte capaz de poder hacerlo. Y tu cerebro te va a lanzar con miedo, te va a lanzar con este. Explicamos rápidamente, miren, esta es tu identidad, no puedo. Y cuando tú intentas actuar con el sí puedo, quiero hacer esta empresa, esta identidad te va a lanzar miedo para que esta identidad no nazca y esta no muera. Su método de defensa de mantenerte vivo o en la zona de confort es lanzándote miedo, porque esto es lo conocido para tu inconsciente. Y lo que tu inconsciente no conoce es peligro. Y eso es un mecanismo de supervivencia. Entonces te va a lanzar peligro. ¿Para qué? Para que tú retrocedas y no acciones de esta manera. Porque al accionar de esta manera, estás yendo fuera de tu zona de confort porque esta es la única identidad que tú conoces. Y al hacerlo, estás matando esta identidad. Y esta identidad, por ende, se defiende con miedo para que no hagas lo que es peligroso. Entonces, para romper una creencia, efectivamente, lo único que tienes que hacer es hacer las cosas con miedo, a pesar del miedo. El miedo es el límite de nuestras creencias. El miedo es una bendición que el Padre nos da para saber cuál es el siguiente paso. Y efectivamente, este miedo que tú sientes, tienes que actuar como esa nueva versión de ti.
¿Cómo piensas construir una nueva identidad si ni siquiera actúas como tal? El primer paso siempre va a ser el más complicado. Y efectivamente, el segundo ya no tanto. El tercero tampoco. Pero ahí viene para que tú entiendas, tener fe. Eso es lo que te va a hacer accionar. La acción predica la fe. ¿Qué quiere decir? Que el que acciona tiene fe. Y si tú estás accionando es porque tienes fe de la certeza de lo que no ves. La convicción de lo que se espera o la certeza de lo que se espera. Y para ello tienes que agradecer en momento presente. Sentirte como si ya lo tuvieras. ¿Por qué? Porque no puedes necesitar algo que ya tienes. Y esa es la condición que nos piden, o que nos pide el universo, o Dios, como lo quieras llamar. Esa es la condición que nos pide, ser antes de tener. Y tú tienes que ser, y para ser tienes que agradecer, porque si necesitas y dices quiero, necesito, pues es sinónimo de no tengo, vibras en no tengo. Gracias por el vaso de agua, tengo el vaso de agua. Necesito, quiero un vaso de agua, no tengo el vaso de agua. Agradece tu identidad de hoy, agradece que ya lo tienes, acciona en dirección a eso. Cuando tú acciones en dirección a tu deseo, cada vez el primer paso, como lo explicaba, va a ser el más difícil. Y luego va a ser así, pum, pum, pum. Y cada acción, sin fallar a tu palabra, de manera masiva, porque esa es una condición indispensable, hacer más de lo suficiente que tú crees que puedes hacer. Hacerlo de manera masiva. ¿Tú vas a conseguir qué? Vas a conseguir convencer a tu mente de que ya lo eres, de adoptar esa nueva creencia dentro de tu mente. Recuerda que la acción es lo que une lo mental con lo material. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros accionamos para convencer a nuestra mente. No accionamos en primer lugar para un resultado. Accionamos para convencer, para ser. Para reafirmar ese ser que estamos agradeciendo hoy en día. Aunque no lo veamos con nuestros ojos físicos, tenemos que verlo con nuestros ojos de fe, con nuestros ojos de agradecimiento y de convicción. Un ejemplo. Yo soy una persona que no me veo capaz. Quiero cambiar ese autoconcepto. Pues, como no me veo capaz ni siquiera de levantarme temprano, empiezo con algo más sencillo. Levantarme no tan temprano, a las 8 de la mañana. Empiezo a levantarme todos los días a las 8 de la mañana. ¿Y qué es lo que pasa? Cumpliéndolo a lo largo de un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, un año. Tú ya no vas a ver a esa persona que no podía levantarse a las 8. Ahora vas a ver a una persona que se puede levantar a las 5. Y entonces, cada vez que tú cumples a tu palabra, ganas confianza de logro en ti mismo. La importancia de la palabra es tanta porque cuando tú no cumples a lo que dices que vas a hacer, pierdes confianza. Y como cuando una persona viene y te dice voy a llegar a las 5:30 y no llega, y ya no le crees nunca más, es lo mismo contigo. Cuando dices voy a ir al gimnasio y no lo haces, tú dejas de creer en ti, pierdes confianza en ti. Y eso es lo contrario al amor propio. El amor propio simplemente se construye a partir de, en este caso, se construye a partir de la confianza del logro en ti mismo, de la creencia de serte capaz de poder lograr cada vez más cosas. Entonces, a lo largo del tiempo de no fallar a tu palabra, lo que vas a conseguir con hacerlo todos los días es sentirte más capaz. De lo que veías una persona incapaz que no era ni siquiera capaz de poder lograr levantarse a las 8. Ahora vas a ver una persona que lo hizo y vas a tener un antecedente positivo en el cual tu inconsciente se va a validar y va a decir, ¿puedo hacer algo más? Y luego vas a poder levantarte e ir al gimnasio. Vas a levantarte e ir al gimnasio y hacer tu desayuno. Y cada vez te vas a ver más capaz. Y cuando ese sentimiento de capacidad se encuentre con tu deseo y se haga uno, pues es ahí cuando generas la famosa manifestación. Porque efectivamente es en ese momento cuando haces uno tu sentir de tu capacidad y tu deseo. Y al hacer eso lo que sucede es que el resultado es asegurado. ¿Por qué es asegurado? Porque te sientes tan capaz de poder lograrlo que ya no dudas, no tienes miedo de no poder lograrlo. Bueno, no tienes miedo de poder lograrlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo consigues sin apegarte al resultado, porque como les decía, cuando tú te apegas, quiere decir que no lo tienes. Entonces, tienes que agradecer por lo que tienes, para que vibras en tengo, porque si tú necesitas es no lo tengo. Entonces, esta es la manera de poder iniciar
para cambiar nuestras creencias a través de la acción. Es la mejor manera que podemos hacer. Cambiar nuestros autoconceptos, nuestro autoconcepto o nuestra percepción de la vida a través de la acción. Y no simplemente esto va de la mano contigo nomás, va de la mano también con el mundo. Si tú crees que el mundo es un lugar horrible, un lugar de escasez, pues ¿cómo piensas tener abundancia? Y de la misma manera, ¿no? Tú te ves una persona no abundante y acá te ves abundante. Tienes que accionar como una persona abundante. Cuando vas a comprar no vas a decir, ah, muy caro. No, pues si te lo puedes permitir, cómprate eso. Cuando tengas una deuda no vas a decir, ah, se te tengo que gastar. No. Tienes que actuar como esa persona, aunque no lo tengas en tu bolsillo. De eso se trata el chiste, de serlo antes de tenerlo. Entonces, cuando tú entiendas que puedes cambiar todo a través de la acción y puedes cambiar tu perspectiva a través del pensamiento, de la repolarización, por ejemplo, estás accionando y dices, no, pues este mundo es escaso. No, este mundo es bello. Este mundo tiene recursos suficientes para todo el mundo, ¿no? Entonces, tus creencias son lo que crees de ti, lo que crees del mundo y cómo crees que te trata el mundo. Nunca se olviden de esto. Si tú te consideras amado, la vida te va a amar y te va a abrir puertas de oportunidad donde antes no la había. Es por eso que el amor propio es un principio universal. Pero si tú no te amas y te pones por debajo de los demás y prefieres hacer las cosas de los demás antes que hacer las tuyas, ¿qué le estás diciendo al universo? Que no te amas. Por ende, el universo no te va a amar y te va a traer situaciones de mierda que te van a reafirmar eso. Entonces, tienes que entender que lo que tú sientes es tan importante, el sentimiento, la emoción, disculpe, la emoción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo tengo un pensamiento y lo emocionalizo, eso se manifiesta. Eso se manifiesta. Entonces, tienes que bendecir. Bendice todo a través de la palabra. Es justamente cómo vas a empezar a cambiar tu vida. A través de la palabra. A través del pensamiento. Y a través de la acción. Entonces, tienes que entender este principio. Antes de todo esto, me olvidaba mencionarles. Tienes que creerte el creador. Tú no has venido a encontrar un propósito. Tú no has venido aquí a buscar, a encontrar. Tú has venido aquí a crear. Y esa es la realidad. Y lamentablemente mucha gente llega a este planeta esperando y diciendo qué voy a hacer. ¿Cuál será mi destino? No existe un destino. Tú construyes tu destino. Tú eres el creador. Cuando tú tomas responsabilidad plena de tu vida y empiezas a entender que todo lo que ha pasado a lo largo de tu vida es tu responsabilidad. Todo lo que tienes hasta hoy en día es porque es tu culpa. Porque lo que eres hoy en día es por tu culpa. Empiezas a cambiar tu vida. Porque recuerda, lo que tú ves en este plano físico no es más que una consecuencia de lo que has pensado un tiempo atrás, o como lo hablamos anteriormente, una consecuencia de tus pensamientos dominantes, los cuales son tus creencias. Cambia tus creencias sobre ti. Ámate para que el mundo te ame. Siéntete importante para que la vida te considere importante. Siéntete el engreído del mundo y que el mundo te trata y te trae todo con facilidad para que lo haga. Pero si tú te consideras el menos amado y tus mismas acciones lo reafirman, acciona de otra manera. Acciona como la identidad que tiene que ser. Es de inversa. ¿Por qué de inversa? Porque empiezas de abajo. Empiezas de la acción o de la palabra para ir al pensamiento, del pensamiento, y ahí cambias la creencia. Porque ¿qué pasa? ¿Por qué tienes que ver con los ojos de fe? ¿Por qué tienes que crearte, como le llaman, un alter ego? ¿Por qué tienes que crearte una nueva identidad? Tu identidad que opera la vida de tus sueños. Y agradecer, porque ya eres eso, agradecer. Agradecer. Eso es lo que tienes que hacer. Y más que agradecer, recuerda que lo único que va a unir tu mundo espiritual con tu mundo físico es la acción. Y la acción no lo haces por un resultado. Lo haces por convencer a tu mente, por crear una nueva identidad, por creerte capaz de poder lograr eso y que te lo mereces. Una vez
esa creencia instalada en tu inconsciente, todo va a ser automático. Todo. ¿A qué me refiero? Que tu inconsciente, su trabajo de tu inconsciente es alinear tus creencias con tu realidad, atraer situaciones similares a las que tú ya tienes, o a tu vibración, disculpa. Eso es lo que va a hacer tu alter ego. Entonces, ponte a trabajar y acciona. Espero les haya servido, chicos. Me encanta hablar con ustedes. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Apóyenme con un like y suscríbanse. Hasta luego.